Hipnotizados por las cifras macroeconómicas favorables, los gobiernos federal y estatal de Michoacán han dado todo su respaldo a los aguacateros de esta entidad para que la producción de este fruto repunte por lo menos en los próximos 2 años, sin observar el riesgo a la salud que estos cultivos implican para los pobladores aledaños y los trabajadores de las huertas donde se utilizan pesticidas que han detonado los casos de cáncer. En Michoacán, es más factible que un niño muera de cáncer antes que de neumonía, diabetes, obesidad o cualquier padecimiento infectocontagioso. El cáncer es la tercera causa de muerte infantil en todo el estado, pero la primera en 22 municipios que se encuentran dentro de la franja productora de aguacate. Las estadísticas no mienten. Michoacán es uno de los estados en donde sus productores agrícolas se niegan a dejar de utilizar diversos pesticidas, herbicidas, que han sido catalogados por la Organización Mundial de la Salud como posibles agentes de cáncer para los seres humanos, principalmente para los niños. En Michoacán, ninguna instancia local o federal ha caído en la cuenta urgente de revisar las condiciones de sanidad en el campo. Aunado a lo anterior, no existen programas para la regularización de productos químicos en las zonas agrícolas, en tanto que en la federación lo que no tiene es personal para llevar a cabo las verificaciones del control químico. María Guadalupe tiene 2 niños, Rubén, de 7 años, y Juan Carlos, que en junio cumplirá los 9. Los 2 están bajo tratamiento médico. A finales del año pasado se pusieron muy malos, explica la madre. De la noche a la mañana, los 2 dejaron de comer y se sintieron agotados. No había poder humano que los sacara de la cama. El doctor del Centro de Salud de Uruapan los remitió al Hospital Civil de Morelia, en donde les diagnosticaron cáncer. Guadalupe no sabe qué fue lo que les causó la enfermedad a sus niños. La causa más probable por la que el índice de cáncer en Michoacán va a la alza apunta hacia el uso de pesticidas y herbicidas peligrosos, los que de forma discrecional siguen utilizando algunos productores de la fruta insignia de la entidad en una práctica que la Secretaría de Salud y la misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural siguen tolerando a pesar de la recomendación internacional. A Rubén le diagnosticaron leucemia y a Juan Carlos le encontraron afectación en un pulmón. Los 2 niños están sometidos a un tratamiento agresivo de quimioterapia y aun cuando están respondiendo en forma positiva, la moneda está en el aire. Guadalupe se turna con su marido, a veces con su madre o una hermana, para que se queden a cuidar a los menores en el hospital, mientras ella cumple con la jornada de trabajo en una huerta de aguacates en el municipio de Taretán, a 25 kilómetros de Uruapan. Del universo de enfermos que llegan a los hospitales públicos en Michoacán, tanto de la federación como del gobierno estatal, la mayor parte son indígenas, todos empleados como trabajadores jornaleros de las huertas de aguacate, en donde realizan labores de fumigación y manejo de productos químicos sin ningún tipo de seguridad personal. La mayoría de los jornaleros agrícolas empleados en las huertas de aguacate laboran en condiciones de vulnerabilidad, sin ninguna garantía a su seguridad. Muchos viven en las inmediaciones de las huertas, en improvisadas viviendas, ya sin considerar el bajo salario o la ausencia de prestaciones sociales. Pese a su condición de riesgo, casi el 90% de los jornaleros no tiene acceso a servicios de salud del IMSS. Los municipios que aportan la mayor cantidad de enfermos de cáncer en Michoacán son Acuitzio, Apatzingán, Ario de Rosales, Los Reyes, Villamadero, Salvador Escalante, Perván, Tacámbaro, Tancítaro, Santiago Tangamandapio, Tangancícuaro, Taretán, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tuxpan, Uruapan, Siracuarétiro y Zitácuaro. Guadalupe, con apenas 33 años, se mortifica. Se clava las uñas en la palma de sus manos. Las lágrimas le brotan apenas un recuerdo pasa por su cabeza. No tiene idea de qué es lo que hizo en la vida para pagar con la pena de ver a sus hijos enfermos, al borde de la muerte. Pero agradece a Dios que ella esté sana para poder trabajar y velar por la salud de su familia. Peor estaría que yo también estuviera enferma, se consuela. Dice que algunas mujeres que trabajan con ella en la huerta también han caído enfermas de cáncer de mama.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde hace por lo menos 8 años los casos de cáncer de mama se mantienen sin descenso en Michoacán. Desde el 2011 se viene detectando esta afectación a un ritmo promedio de 1 por día. La mayor parte de los casos de cáncer en adulto también se ubican en los municipios de la zona aguacatera del estado. Los 22 municipios en donde se encuentran las más de 13,000 hectáreas de cultivos de aguacate son considerados como el centro epidemiológico no solo del cáncer de mama, sino también de cáncer cérvico-uterino y de hígado. Solo el año pasado, el Centro Estatal de Atención Oncológica detectó 219 casos de cáncer de mama, en donde la atribución principal de la enfermedad apunta hacia su relación con el cultivo de aguacate. Elvira es una de esos 219 casos de cáncer de mama detectados el año pasado. Ya superó la enfermedad, pero sigue bajo vigilancia médica. Tiene 38 años y no tiene ni idea de qué es lo que le haya ocasionado el padecimiento. Hasta el mes de agosto del año pasado estuvo en el empaque de aguacate en Tancítaro, un trabajo que tuvo que dejar para atenderse con las quimioterapias que le aplican en el Hospital de la Mujer del Gobierno de Michoacán. Asegura que desde que tiene 19 años ha trabajado en las huertas de aguacate y nunca se imaginó que ella misma fuera víctima de cáncer. Yo había visto a otras compañeras que se habían enfermado de cáncer de mama, pero nunca pensé que a mí también me fuera a tocar, dice resuelta, aunque reconoce que le costó mucho trabajo aceptar la enfermedad, la que ya ha superado. Ya no regresará a trabajar porque el médico que la atiende le sugirió que buscara otro empleo en donde no haya pesticidas ni fertilizantes. Hasta abril de 2018, la población con cáncer de mama registrada en los hospitales del gobierno estatal y del IMSS en el estado de Michoacán llegaba a 970 mujeres, las que en su mayoría son vecinas de los 22 municipios en donde se asienta la zona aguacatera en la entidad. Casi el 60% de los casos detectados de cáncer fueron superados con el tratamiento médico aplicado, lo que se apunta como un logro sin precedentes para el sistema de salud. Pero también está la mano del narco. En ninguna instancia oficial lo dicen, pero las estadísticas lo revelan. Cuando entre 2014 al 2016, el cártel de los Caballeros Templarios tuvo bajo su control la producción de aguacate en más del 70% de las huertas del estado, los casos de cáncer se dispararon tanto en menores de edad como entre las mujeres. El número de enfermos de cáncer se comenzó a disparar en Michoacán desde el 2011, año en el que se ubica el inicio del feroz reinado del narco en las huertas de aguacate, en donde sin ningún control ni miramiento ecológico o sanitario, los responsables de la producción aguacatera utilizaron químicos, herbicidas y pesticidas altamente dañinos. Pese a la recomendación internacional para evitar el glifosfato a manera de herbicida y el diacinón, paratión o malatión como insecticidas a fin de lograr una producción más eficiente de aguacate, el uso de esos químicos se hizo sin control por parte de algunos de los encargados de las células criminales que hacían producir las huertas establecidas en Michoacán. Solo de esa manera se entiende que el índice de enfermos de cáncer durante el periodo del control del crimen organizado, con repercusiones a la fecha, se haya elevado en forma tan drástica, en donde los niños fueron el sector más afectado por ser esa mano de obra, el mercado de trabajadores agrícolas más baratos y más eficientes. De manera que en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, solo durante el 2018 fueron 42 los niños con cáncer que se atendieron, todos ellos provenientes de familias de jornaleros agrícolas asentadas en los municipios de la franja aguacatera de Michoacán, en donde el empleo infantil repuntó en los últimos 5 años. Pese al riesgo laboral que representa la actividad agrícola y la evidente utilización de mano de obra infantil, en Michoacán no existe ninguna regulación para frenar ese fenómeno. Ninguna dependencia local revisa ya no el empleo, sino la utilización de menores en actividades agrícolas de alto riesgo, en donde por un salario que va de 50 a 75 pesos al día, los niños dejan la vida en el trabajo. José Luis llora anticipadamente su hijo que lleva su mismo nombre.
Desde hace 5 meses le detectaron cáncer y comenzó a ser intervenido con quimioterapias en el Hospital Infantil de Morelia. El pequeño aún no cumple los 13 años y sus padres ya recibieron la noticia del desahucio. El padre se abraza a su mujer como esperando que lo sostenga, pero ella también se derrumba en llanto. La semana pasada el doctor nos había dicho, explica José Luis en un susurro, que no tuviéramos muchas esperanzas, pero de plano hace 3 días nos arrancó el alma. El pequeño José Luis llevaba una vida ordinaria en Los Reyes, pero fue levantado por un grupo de hombres armados que se lo llevaron. Lo obligaron a la fuerza a trabajar para ellos. No fue sicario, no fue halcón, lo pusieron en riesgo igual, fumigaba una huerta de aguacate. Los caballeros templarios no me lo mataron, pero me lo entregaron muerto, dice la madre del muchacho ahogada con el llanto que cubre con una mano sobre sus labios. Pepe estuvo trabajando en las huertas de aguacate, lo pusieron a fumigar y respiró todo el veneno que rociaba las plantas, dice su madre, que la muerte se le metió por la nariz. A José Luis, luego de que lo levantaron los templarios, lo asignaron a las labores agrícolas en calidad de esclavo. Le obligaron para que se hiciera cargo, como muchos otros, de la fumigación de los árboles de aguacate. Le pagaban 35 pesos al día y lo tenían viviendo en un campamento cerca de Los Reyes. Así estuvo viviendo casi un año, hasta que uno de los grupos de autodefensas que operan en la zona lo liberó, pero ya estaba enfermo. Tras buscarlo, sus padres supieron que estaba retenido en una huerta de aguacate y lograron el permiso del jefe de la célula para poder visitarlo. Sus padres acudían a verlo las más veces que podían, le llevaban de comer y él, muy contento, les daba los 35 pesos que le pagaban. Esa generosidad hace llorar a sus padres, les duele recordar lo amoroso que era. Ya hablan de él en tiempo pasado. Y por si algo faltaba, como si no fuera poco el drama que viven los enfermos de cáncer y sus familias a las dificultades propias del padecimiento, hay que agregar la falta de interés y presupuesto económico del gobierno estatal de Michoacán, donde, a decir de médicos del propio sistema de salud, no se hacen los suficientes esfuerzos para ayudar a estos enfermos. Las quejas de los padres de niños bajo tratamiento médico por cáncer son constantes contra el gobierno estatal. Se quejan de la escasez del medicamento y de las deficiencias en el servicio ante la pasividad oficial que no aporta la cantidad adecuada de dinero para el fortalecimiento de los esquemas de atención a los enfermos de cáncer. Desde que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo asumió el mando de la administración estatal, en por lo menos 2 ocasiones se ha suspendido el servicio médico a enfermos de cáncer porque no hay recursos económicos presupuestados para la atención. En por lo menos 3 ocasiones, sumado a la falta de medicamentos para los enfermos, los administradores hospitalarios han tenido que dejar de suministrar la alimentación para los enfermos, siempre bajo el argumento de la falta de dinero y de interés para atender este sector.